Hola TC Gamers, ¿cómo están? Hoy les traigo un video súper interesante. Hoy les voy a hablar sobre el idioma chino y les voy a responder 3 preguntas sobre este increíble idioma. Lo primero que vamos a descubrir es si el chino es el idioma más difícil del mundo. Lo segundo que vamos a ver es si el chino es el idioma del futuro y finalmente vamos a ver si es necesario saber chino para poder estudiar medicina en China. Entonces, primero que todo, antes de empezar a hablar sobre el idioma chino hay que saber de dónde viene, ¿sí? La importancia que tiene y la influencia que ha tenido a lo largo de los siglos, ¿sí? Entonces, es importante saber que el idioma chino es uno de los idiomas más antiguos del mundo. ¿Somos tan viejos? Y que hoy día aún se sigue utilizando. Entonces, como todos sabremos, en épocas pasadas, en el tiempo del Paleolítico, los hombres empezaron a dibujar jeroglíficos en las murallas y eran dibujos de representaciones de cosas que venían como animales o como plantas o cosas que pasaban en la naturaleza, ¿sí? De estos jeroglíficos se empezó a desarrollar la escritura y en diferentes culturas obviamente se desarrolló un tipo de escritura diferente. En el caso de China, ellos desarrollaron un tipo de escritura que no contaba con alfabeto, sino tenían como base los jeroglíficos. Nosotros aquí en China le llamamos Yaguwen, son los caracteres chinos, los jeroglíficos chinos, pero escritos sobre caparazones de tortuga, ¿sí? Esos fueron como los primeros caracteres ya como tal, ¿sí? Entonces de dibujos, de los jeroglíficos que eran dibujos, pasamos a una forma primitiva de escritura, y esta forma primitiva de escritura generalmente, como les acabo de explicar, se escribía sobre caparazones o sobre algún elemento que fuera duro. Ya después de esto, obviamente la escritura china se siguió desarrollando y pues obviamente con la cultura china al tiempo se fue desarrollando la escritura. Entonces, la diferenciación entre la cultura china y la cultura occidental en este caso es que en China, como les expliqué, no se desarrollaron ningún alfabeto, ¿sí? No se desarrolló ningún alfabeto, sino se desarrollaron caracteres que eran representaciones de palabras o de cosas en el mundo. Entonces, por ejemplo, les voy a poner aquí el ejemplo de caracteres que son súper comunes, como por ejemplo el carácter de la persona, que lo tenemos aquí a este lado, el carácter del caballo, que lo tenemos aquí a este lado, y como ven, desde su carácter antiguo, en realidad es un dibujo, y pues se empezó a simplificar hasta llegar a lo que es hoy día el carácter. ¿Listo? ¿Qué pasa? Los caracteres chinos se usan en 3 países en el mundo principalmente, aunque en este caso serían ya 2. Estos países son, y por qué se usan, es por su posición geográfica y su relación en China en épocas antiguas. Entonces el primer país donde todavía se usan caracteres es en Japón, aunque ya los caracteres difieren un poco, no se usan los mismos caracteres. Y el segundo país donde se utilizan los caracteres o se utilizaban antiguamente es en Corea. Lo mismo por su posición geográfica y por su relación con China. Entonces los coreanos y los japoneses tomaron prestados estos caracteres y los introdujeron dentro de su idioma, y ellos al tiempo desarrollaron otro tipo de idioma. En este caso, el idioma chino entonces está compuesto por los caracteres, como ya hablamos, y por las palabras, ¿sí? Aquí solo existen palabras que son monosílabos, entonces cada carácter tiene un monosílabo. Entonces, por ejemplo, para el carácter de caballo, como acabamos de hablar, tenemos la palabra ma. Para el carácter de persona tenemos el carácter ren. Entonces todos son monosílabos que al unirse pueden conformar palabras o se pueden usar sencillamente solos. Y como vemos, entonces el idioma chino ha tenido una larga historia y un largo desarrollo a través de los tiempos. Entonces, ¿qué pasó? El último cambio que hubo súper fuerte fue en la época de Mao Zedong. Entonces, ¿qué pasó? Él se dio cuenta que en muchas partes de China se utilizaban diferentes tipos de dialectos y diferentes tipos de escritura, ¿sí? O sea, igualmente se usaban los caracteres, pero se usaban de manera diferente. Y en esa época los eruditos usaban unos caracteres que es lo que llamamos los caracteres tradicionales, que hoy día todavía se siguen usando en Taiwán y en partes de Hong Kong. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Estos caracteres tradicionales eran muy difíciles de aprender para una persona normal del común. Entonces, obviamente, lo que pensó Mao Zedong es que si quería unificar al país en su época, él tenía que pensar en una forma de que el idioma fuera unificado y la escritura también fuera unificada. Entonces, obviamente, si no había tanta gente analfabeta, pues el país iba a mejorar en muchos sentidos, económicamente, educativamente. Entonces, lo que él hizo fue
coger el chino como más estándar, que es lo que nosotros llamamos putonghua, ¿ok? Putonghua, que es como el chino estándar, lo que llamamos mandarín. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Y los caracteres, en esa época lo que él hizo fue tomar los caracteres tradicionales y convertirlos en los caracteres más fáciles de entender. ¿Para qué? Para que las personas del común también pudieran ver caracteres y pudieran identificarse con esos caracteres que eran fáciles, porque los que eran tradicionales eran más difíciles. Aquí les voy a poner algunos de los ejemplos que tenemos en diferentes caracteres y se van a dar cuenta que pues obviamente el clásico, el tradicional que le decimos nosotros, y el carácter simplificado son caracteres totalmente diferentes, y los simplificados pues obviamente son más fáciles de entender. Primera pregunta: ¿es el chino el idioma más difícil del mundo? ¡Qué difícil es! No, y sí. Entonces depende de muchas cosas. Yo llevo 10 años estudiando el idioma chino y me he dado cuenta de que no se podría catalogar un idioma como el idioma más difícil del mundo. ¿Por qué? Porque depende mucho del background o de dónde viene la persona, ¿sí? Del idioma principal que tiene la persona. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que una persona de Japón, que ya, por ejemplo, tiene bases en caracteres y en algunas palabras chinas comparten como la pronunciación, que venga a aprender chino, a una persona occidental que nunca ha tenido nada de relación con los caracteres ni con la pronunciación, ¿sí? Como lo mismo, no es lo mismo que una persona china, por ejemplo, vaya y aprenda un idioma que tenga raíces del latín, ¿sí? Entonces va a ser muy complicado para ellos, porque ellos, si él no tiene bases y está desde cero, le va a parecer muy difícil porque son sistemas muy diferentes, ¿listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, si una persona del latín, de la estructura del latín, por ejemplo, tenemos el francés, el español, el inglés en parte, ¿listo? El italiano. Si una persona de este sistema de lenguaje empieza a estudiar chino, que es un tipo de lenguaje diferente, le va a parecer muy difícil de aprender. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir muy difícil? Le va a tomar muchas horas para aprender el idioma, ¿sí? Y lo mismo, entonces si una persona es de Japón, pues le va a tomar menos horas, porque por lo menos ya tiene una base y tiene el concepto de que un carácter puede representar palabras, entonces es mucho más fácil para ellos entender estos conceptos, entre comillas, abstractos, ¿sí? Entonces, para eso no podríamos decir que si el idioma chino es el más difícil del mundo o no, entonces dependiendo de dónde venga. Si una persona occidental decide estudiar idioma chino, sí es muy difícil de aprender. En mi experiencia y como lo que yo he visto en estos 10 años que llevo en China, toma mínimo para poder dominar el chino, mínimo 6 a 7 años. Si lo va a dominar súper dominado en todos los aspectos de la vida, toma tiempo. Y lo segundo que vamos a ver, ¿es el chino el idioma del futuro? ¡Vienen del futuro, eh! La respuesta es no. Sí, el chino no puede ser nunca el idioma del futuro. Obviamente, esta es mi opinión, puede que ustedes tengan una opinión diferente, pero aquí les voy a explicar por qué el chino no puede ser el idioma del futuro. Primero, porque obviamente aquí China tiene un desarrollo económico muy grande últimamente y pues obviamente se está posicionando como una potencia mundial. Eso no le quitamos lo que es del rey, como decimos, pero no puede ser. ¿Por qué? Porque el idioma chino es un idioma muy difícil. Entonces, en su época, si ponemos como un ejemplo relativo, Japón también empezó a desarrollarse como una potencia antes de que llegara a ser potencia en los años 80 y 90. ¿Y qué pasó? Y mucha gente también pensó, el japonés va a ser el idioma del futuro también y todo, y no ocurrió. ¿Por qué? Porque el idioma japonés también es muy difícil para que, por ejemplo, los occidentales lo aprendamos, porque es un sistema totalmente diferente, y lo mismo pasa con el chino. Como es un idioma tan difícil de aprender y requiere tantas horas y tanta dedicación para aprender, pues obviamente no va a ser el idioma del futuro. ¿Por qué el inglés sigue siendo hoy día y en un futuro seguirá siendo el idioma universal? No solamente porque igual Estados Unidos era una potencia, sino por la facilidad del aprendizaje del inglés, porque se ha demostrado que, no se podría decir que es el idioma más fácil del mundo, pero se ha demostrado que sin importar de qué cultura vengan, el inglés es uno de los idiomas más fáciles que hay que aprender, ¿sí? Aparte que, digamos, la estructura gramatical, la forma en que se habla no es tan difícil y uno no necesita tanto entrenamiento para poder llegar a un nivel de inglés
digamos, ok para poder comunicarse en la vida cotidiana, como sí sería con el chino, ¿sí? Entonces, por eso digo que el idioma del futuro no puede ser el chino, porque toma mucho esfuerzo aprenderlo, y si toma tanto esfuerzo aprenderlo, pues nadie va a tener el tiempo para dedicarse a estudiar el idioma chino. La última pregunta que nos concierne a muchos es: ¿debo estudiar el idioma chino si voy a estudiar medicina china? Y la respuesta es que sí. Si ustedes van a estudiar medicina china y no saben idioma chino, van a quedar un poco cortos en la práctica clínica. ¿Por qué? Porque la medicina china no solo es medicina. La medicina china es una combinación de 3 ciencias o de 3 ramas, ¿sí? La primera rama sería la filosofía, ¿ok? Como lo hemos explicado, la medicina china tiene basado, por ejemplo, la teoría de los 5 elementos, que aquí les dejo el link en el canal para que lo vean si no lo han visto. Tiene la teoría de los 5 elementos y tiene diferentes teorías filosóficas que soportan esta medicina. Lo segundo, la medicina china también tiene una rama que se llama la filología, que es el estudio del lenguaje, ¿listo? Dentro de esta filología, ¿por qué entraría también a formar parte de la medicina china? Porque muchos de los textos de medicina china importantes y de los que hoy día se siguen usando en la práctica clínica son textos que se escribieron hace 2000 años. Entonces, obviamente no es lo mismo, no es el mismo chino que se usa hoy día, ¿sí? Entonces, si uno no entiende esos tipos de textos, pues obviamente va a perder mucho, y las traducciones que hay hoy día en el mundo, alrededor del mundo, no son tan buenas para entender, y hay muchos conceptos que solo entendiendo el idioma chino uno va a poder aprender. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos más fáciles, entonces aquí tenemos una sintomatología que le llamamos Shanhuo, ok, ahí lo voy a poner aquí el carácter Shanhuo. Entonces, ¿qué quiere decir ¿Qué quiere decir este carácter? Quiere decir que el Shan quiere decir arriba y Huo quiere decir fuego. Entonces, que si tiene fuego arriba, ¿sí? Entonces, generalmente esto se usa para describir cuando a una persona le salen úlceras en la boca, o le duele la garganta de repente, o siente como sequedad en la boca. Entonces nosotros le llamamos, o por ejemplo en los ojos se le irritan los ojos o le dan tinnitus. A esta sintomatología nosotros le llamamos Shanhuo. Y si por ejemplo uno nunca estudió el idioma chino, es muy difícil entender conceptos como estos. Entonces sí es necesario, si uno quiere llegar a ser un médico muy bueno y tener muy buen nivel y entender la medicina china en su totalidad, es indispensable también estudiar el idioma chino. Entonces, para los que estudian medicina china, les recomiendo que estudien un poco del idioma chino y traten de leer pues cosas que estén relacionadas con la medicina china en chino, porque igual es súper importante, ¿listo? Les va a dar mejores bases y van a ser mejores doctores. Y bueno, hoy los dejo con el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que los haya informado. Si les gustó el video, por favor denle like al video, denle like a la campanita que está acá abajo. Suscríbanse al canal, que nos ayuda mucho su soporte, y espero verlos en un próximo video. Chao.